Hola, bienvenidos a este nuevo programa de ¿Tienes señal? Me presento, mi nombre es Lupita y esta es mi seña. Les presento a mi compañero y le doy la bienvenida. Hola, mucho gusto, muchas gracias, mi nombre es Limón y esta es mi seña. Muchas gracias por la presentación. Ahora pasamos a noticias con el tema de discapacidad. La Secretaría del Bienestar del Gobierno de Michoacán, en coordinación con la Delegación Federal del Bienestar, ampliará el plazo de registro del programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad de 30 a 64 años de edad. Así lo anunció su titular, Carolina Rangel. La convocatoria estará abierta hasta el próximo 30 de noviembre. Está dirigido a las personas que tengan un tipo de discapacidad permanente, ya sea visual, auditiva, motriz, intelectual o psicosocial. Los documentos para el registro de ingreso al programa son identificación oficial, acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio reciente y certificado médico por discapacidad permanente, emitido por el IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud o CRE. Además, la o el solicitante deberá dar de alta a una persona adulta auxiliar para que le ayude, en caso de ser necesario, para todos los trámites de la pensión. Esta persona adulta auxiliar deberá presentar los siguientes documentos: identificación oficial, acta de nacimiento, CURP y comprobante de domicilio reciente. Para cualquier duda o situación se pone a su disposición el teléfono 44 39 35 98 74, que brinda información vía telefónica y también por WhatsApp. El pasado viernes 9 de septiembre se llevó a cabo el segundo Foro Regional de Personas con Discapacidad, donde se garantiza también su derecho a la participación, aperturando un espacio de diálogo hacia este sector. Y las personas que participaron destacaron que es el primer espacio donde realmente se sienten escuchados. El diputado Víctor Zurita pidió a la sociedad que piensen en las personas con alguna discapacidad cuando realicen obras públicas, para que las vialidades cuenten con rampas, andamios, señalética, mientras que los edificios o espacios donde atienden a los ciudadanos tengan elevadores. Con estos foros se busca aportar a mejorar el modelo social y el marco normativo en beneficio a las personas con discapacidad. Esto pues con el fin de aportar desde el Congreso del Estado a generar mejores condiciones sociales y económicas, teniendo en cuenta que las personas con discapacidad son sujetos de derechos y actores activos de la sociedad, que no quieren que se les vea solamente desde el enfoque médico. Bueno, en mi opinión, realmente me da muchísimo gusto que se realicen este tipo de acciones en beneficio para las personas con algún tipo de discapacidad. Porque anteriormente hemos vivido con muchísimas limitantes y con muchas barreras y muchas oportunidades que no teníamos. Y ahora, con las propuestas que se dieron en el foro, para mí es que estamos avanzando. Y estamos trabajando en beneficio de las personas con alguna discapacidad. ¿Cómo ves? Sí, claro que sí. Todas las personas con discapacidad nos sentíamos realmente cansados, pero ahora es importante que todos participemos y vayamos derribando esas barreras. Ahora, vamos a presentar el tema de trámites con mi compañera Allison. Hola, mi nombre es Allison y esta es mi seña. ¿Cómo se realizan los distintos trámites? En Tienes Señal te decimos cómo hacerlo. Aquí te platicaremos cómo hacer todos los trámites que te interesa conocer y no sabes cómo hacerlos, o quizá ni los conocías. Pero antes es muy importante contar con un intérprete.
En la Secretaría de Gobierno del Estado de Michoacán ya hay servicios gratuitos e intérpretes de lenguas de señas mexicana. Para cuando realices algún trámite en las dependencias como el Registro Civil, Protección Civil, Unidad de Derechos Humanos, Defensoría Pública, Periódico Oficial, Asuntos Religiosos, Notariado y Archivo General de Notarías, Sistema Penitenciario, entre otras. ¿Cómo solicitar el intérprete? Puedes mandar un mensaje a la página de Facebook de la Secretaría de Gobierno o una videollamada y un mensaje de texto con Julio al 4433 70 15 28 o con Ana al 4431 31 90 24. Me siento muy contenta y muy emocionada porque es algo nuevo para los sordos el contar con intérpretes de lengua de señas, ¿verdad? Sí, realmente yo me siento muy feliz. Me da muchísimo gusto porque realmente no contábamos con ese servicio. Yo creo que es una gran oportunidad. 2 intérpretes profesionales y también certificados es un beneficio que tenemos la comunidad de sordos. Bueno, aprovechen y contáctenos. Ahora pasaremos al tema de cultura con mi compañera y ella nos va a hablar sobre la Catedral de Morelia. La Catedral de Morelia duró en construirse 84 años. La primera piedra del templo se colocó en 1660 y la obra se acabó de construir en 1774. Fue realizado por el arquitecto Vicente Barroso de la Escayola y se destaca por su elaboración con estilo barroco mediante el uso de cantera rosa, y en sus interiores sobresalen las ornamentaciones de estilo dórico y los retablos neoclásicos. Lo último que se hizo fue en el siglo XIX. Se trata de la reja que cubre la construcción para evitar saqueos y robos al interior. Y además, podemos disfrutar del encendido de catedral todos los sábados a las 8:45 de la noche, acompañado de luces y fuegos artificiales. Realmente, aquí en la catedral es una costumbre de cada sábado por la noche. Hay mucha alegría en toda la catedral por las personas que asisten. Ya es una cultura dentro de nosotros, los morelianos. ¡Wow! Sí, es muy interesante. ¿Cuándo vamos? Hay que ir pronto, vamos. Realmente es muy divertido. Ahora vamos a una pausa, pero quédese con nosotros, no se despeguen porque vamos a tener mucha más información muy interesante y de diferentes temas. Bueno, ya regresamos del corte comercial y le damos la bienvenida al director del Centro de Atención Múltiple, Bernabé Delgado. Vamos a empezar. Vamos a darle la bienvenida. Pues gracias por la invitación, Ivonne. Para mí es un placer poder compartir la experiencia que tenemos los centros de atención múltiple, en específico el CAN Margarita Gómez Palacio, sobre la capacitación y formación de personas con discapacidad. Bien, solamente preguntar, el CAM, ¿qué población atiende? ¿Qué es un CAM para todas las personas que no lo saben? Claro, los centros de atención múltiple son servicios escolarizados de educación especial. Están orientados a atender personas con discapacidad. Puede ser discapacidad visual, discapacidad motriz, discapacidad intelectual y discapacidad auditiva o discapacidad psicosocial.
Entonces, estamos enfocados en la atención desde educación preescolar, primaria, secundaria y formación para la vida y el trabajo. Muy bien. Por ejemplo, las personas con discapacidad que ya han estado dentro de un ambiente laboral, ¿cómo es el acompañamiento que brindan o cómo es lo que ustedes capacitan a la empresa? ¿Hay algún acompañamiento antes o durante la integración laboral? Bien, te voy a compartir. Al inicio, nosotros tenemos personal que son maestros de formación para la vida y el trabajo, que se encuentran en diferentes empresas de la ciudad. Ahí iniciamos un proceso de capacitación, no de contratación. Primero se capacita y esta capacitación es polivalente. ¿Qué significa? Que están en diferentes espacios de la empresa descubriendo sus gustos, sus intereses y para qué es lo que ellos pueden ser verdaderamente capaces de desarrollar en el ámbito laboral. La formación dura 4 años. Y se van rolando en diferentes empresas. Te mencionaba, tenemos de servicios públicas y privadas. Actualmente tenemos más de 8 empresas donde se capacitan los jóvenes. Una vez que los jóvenes logran ser autónomos, independientes y se pueden autorregular y desarrollan la capacidad para incluirse en el ámbito laboral, empezamos a tocar puertas. Empezamos a tocar puertas en compañía de la familia para que se puedan contratar en una empresa. El siguiente momento que me preguntabas es ¿qué pasa cuando ya están incluidos o van a llegar a una empresa? Lo que hacemos es sensibilizar al personal e informarle de quiénes son. Los presentamos tal cual, es una persona con discapacidad intelectual que lo tienes que enseñar de manera práctica, no de manera abstracta. Les presentamos y les decimos puede hacer un berrinche, hablamos desde su sexualidad porque en la discapacidad, justamente la sexualidad es lo mismo que todos los chavos. Y esto es lo que nos permite asegurar la inclusión. Pero algo muy importante, dejamos muy claro sus derechos y sus obligaciones que tienen que cumplir en la empresa. Este programa va muy enfocado a los ambientes reales, que es lo que hay en su comunidad y donde se pueden incluir. Bueno, la verdad es que sí se sabe. Cuando las personas con discapacidad tienden a graduarse en la educación básica, regularmente se encuentran aislados ya en casa. Entonces es muy importante que se sepa de las empresas que pueden apoyarles. O hay muchas empresas que tienen la intención, pero no conocen de qué manera pueden ofrecer un ambiente laboral favorable. Entonces es muy importante que se conozca y el acompañamiento que ustedes realizan es de admirarse. Es importante mencionar, dentro de las empresas, la semana pasada justamente firmamos convenio con el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Su director amablemente nos abrió las puertas para que una maestra con sus jóvenes se vengan a capacitar en este sector. Los gustos de los jóvenes son diversos. Hay chavos que, por ejemplo, les encantaría ser un mesero, pero hay chavos que les encantaría ser un conductor, ser un buen auxiliar, ser un auxiliar administrativo. Entonces tenemos que buscar diferentes perfiles, ¿sí?, para ver dónde ellos se pueden incluir de manera exitosa. Pero esto es gracias a la colaboración de manera gratuita que hacemos en las diferentes instituciones para fortalecer estas competencias, ¿sí? Con esto logramos coadyuvar los proyectos de vida. Pero no todo es lo laboral, también tenemos lo artístico y lo cultural. Por ejemplo, buscamos que los chavos también tengan los espacios de esparcimiento, que también sepan autorregularse en un cine, que si van a un antro sepan cómo regularse, que si van a una convivencia social lo puedan hacer. Y todo esto fortalece las competencias para la vida. ¿Qué es esto? Los enfrentamos a que resuelvan problemas cotidianos que les van a servir para que una vez que estén incluidos y sean autónomos puedan desenvolverse en sociedad. Recordemos que nos regimos por diferentes reglas y esto es importante que ellos lo conozcan. Trabajamos con ellos cuestiones básicas como son desde la higiene, como son desde la autonomía, la independencia, hasta situaciones profesionales que tienen que ver con la educación financiera, que tienen que ver con los derechos, las obligaciones y sus momentos de ocio. La verdad es muy interesante lo que estás comentando.
no sé, ¿cuántas empresas forman parte de este programa? Bien, son 7 empresas actualmente en las que se capacitan y tenemos más de 10 empresas donde se encuentran incluidos laboralmente, ya donde ellos cobran con una tarjeta, donde tienen sus prestaciones de ley, ya sea servicio médico, prestaciones, lo que tiene que tener un trabajador. Algo importante y que quiero mencionar es que el éxito del programa es por el acompañamiento que tienen diferentes especialistas. El programa tiene un equipo multidisciplinario, tiene psicólogo, tiene una maestra de comunicación y lenguaje, tiene una trabajadora social, tiene un médico y un director. Y esto es lo que permite poder acompañar ese proceso de los chavos y que sea de manera exitosa. Todas las personas por naturaleza muestran alguna inseguridad cuando salen del contexto educativo, de las aulas, a un ambiente real, donde pues van a convivir con las personas regulares. Bueno, muchísimas gracias. Agradecemos que hayas estado aquí y que nos compartas este tema tan importante. Igual, ¿puedes dejarnos algún contacto para las personas que están en casa y les haya interesado el tema de sus hijos? Claro que sí, nos pueden encontrar en redes sociales como Programa de Formación para la Vida y el Trabajo o Centro de Atención Múltiple o a los teléfonos que es 4431 37 31 14 o al 443-494-9695, también ahí nos pueden encontrar. Te agradezco porque de esta manera visibilizamos al sector vulnerable de las personas con discapacidad y felicidades por tu trabajo. Muchísimas gracias. Ahora seguimos con más información. Nos seguimos viendo. Vamos a una pausa. Ahora continuamos con el tema de cultura inclusiva con nuestros compañeros Cristian y Julián. Saludos, yo soy Cristian Julián, mi firma es así, en señas, y soy historiador, así es que en esta sección yo usualmente voy a hablar justamente de eso, de algunas pequeñas historias de sordos famosos o de personas que estuvieron vinculadas con la comunidad sorda de México o a veces de otras partes del mundo. Y el día de hoy voy a hablar de el que probablemente es el personaje histórico más conocido de la comunidad sorda mexicana, el maestro para sordos francés Eduardo Huet. Su seña es así. Aunque probablemente los que no están vinculados con la comunidad sorda nunca hayan oído hablar de él, o si lo hicieron pues no tengan muy claro qué hizo, lo cierto es que de este personaje se han escrito cientos de trabajos. Hay muchísimas referencias a él en Francia, en Brasil, en México y en un montón de otros países. Ahora, es tan relevante este personaje que incluso 140 años es lo que nos separa de cuando él murió, todavía se sigue hablando de él. Y aquí en México, pues usualmente cuando se habla de historia, casi siempre la historia de los sordos la empiezan justo hablando de este personaje. Entonces voy a empezar a contar algunas cositas. Es una historia muy larga, entonces en esta cápsula no voy a terminar, sino solamente voy a dar como la introducción. Y entonces lo primero que quiero decir es que nació en Francia entre 1820 y 1822. Y aunque muchos dicen que nació en París, lo cierto es que nadie tiene la certeza de dónde nació. No hay ningún documento que pruebe sin lugar a dudas que nació en París. Lo que sí sabemos es que nació siendo sordomudo de nacimiento. En esa época, decir sordomudo significaba una persona que había nacido sin poder escuchar y que por eso había, no había aprendido a hablar. Esto es importante tenerlo presente porque las escuelas de la época se concentraban en este tipo particular de personas sordas porque lo que querían enseñarles era justamente a que aprendieran a hablar. Y entonces este personaje, pues habiendo nacido sordo en una Francia en donde había un montón de escuelas ya para personas de estas características,
se fue a estudiar a una escuela que quedaba cerca de su casa en el norte de Francia, en la región de Normandía, en una ciudad que se llama Caen. Esta escuela había sido fundada por un maestro también bastante famoso y reconocido, el abad Pierre-François Hamet, y digamos a nivel internacional el personaje del que estamos hablando hoy, Eduardo Huet, está vinculado también con uno de sus compañeros de salón, que es probablemente el sordo más inteligente que ha vivido de todos los tiempos, que es Paul de Vigan. Este personaje es un matemático muy relevante, hizo cosas muy importantes en ese periodo, y Huet era su compañero de salón, ¿no? Entonces ellos dos alcanzaron un gran desarrollo y se conocieron por toda Europa. Cuando Eduardo Huet terminó la escuela, se dedicó a dar clases y después fundó una escuela en el centro de Francia, en una ciudad que se llama Bourges. En ese lugar no solo fundó la escuela, sino que fue director y trabajó ahí más o menos unos 15 años. En ese tiempo, de que salió de la escuela a que fundó esta institución que él dirigía y después estuvo trabajando ahí, él aprendió a hablar no solo francés, que ya lo había aprendido cuando él era estudiante, sino también aprendió a hablar alemán, portugués y español. Se casó con una mujer alemana que podía escuchar, que era también maestra, y juntos decidieron continuar con esta labor de enseñanza, ya no quedándose solo en Francia, sino yéndose a otro lugar, a Brasil. Después voy a hablarles un poquito de lo que hizo allá. Pero antes me gustaría señalar un par de cosas muy interesantes que hizo mientras era maestro en esta ciudad de Bourges, porque nos habla un poco de lo inteligente y lo hábil que era para resolver los problemas. En la época en la que él fue director, estamos hablando de finales de los años 40 del siglo XIX, en ese periodo Francia tenía muchos problemas sociales y políticos, entonces era muy fácil que la escuela se quedara sin recursos. ¿Cómo le hizo Eduardo Huet para conseguir este dinero y que la escuela siguiera funcionando? Empezó a pensar un mecanismo para conseguir dinero y fue muy interesante lo que consiguió, porque se le ocurrió ir a visitar a las personas que trabajaban en los teatros, que trabajaban en la ópera, en los lugares donde se hacían conciertos, y a las compañías de actores que ganaban bastante buen dinero, les pidió que les donaran una sola función del evento que ellos hicieran. Con una donación de esas que consiguiera, la escuela tenía dinero para funcionar varios meses. Entonces, esta estrategia que inventó Huet permitió que esta institución siguiera existiendo por muchos años después de que él ya no estaba ahí, ¿no? Entonces, tenemos una persona que era muy lista, muy capaz de resolver problemas específicos, pero también tenemos una persona muy interesada en ayudarle a las otras personas sordas. Y entonces, lo que nos dicen los que escribieron sobre él hace muchos años es que fue justamente estas ganas de enseñarle a otros sordos lo que lo motivaron a que él y su esposa se fueran a vivir a Brasil. Entonces, bueno, esta es nada más como la introducción al personaje. En la siguiente cápsula platicaremos un poquito de cómo le fue en Brasil. Muchas gracias. Recapitulando toda la información de interés, creo que se hablaron de muchos temas muy importantes. Por ejemplo, en el tema del encendido de catedral, para que vayan a divertirse y vayan a ver la catedral. Y el tema de las personas con algún tipo de discapacidad, que se ve también es muy interesante. No olviden también ustedes, si quieren o tienen alguna emergencia, el tema de los intérpretes de lengua de señas, vayan a consultarlo también en trámites. Claro, tienes mucha razón, tienen que aprovechar estos espacios. Pero bueno, nos vemos en la próxima. Adiós.
Sistema al pueblo.